Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la visita de un amigo, el abogado Guillermo Peña, abogado y politólogo. En ocasión, Guillermo es conocido porque trabaja mucho en asuntos de defensa de derechos civiles y humanos y con las personas excluidas. Pero en este caso está aquí porque es uno de los preseleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura en el proceso de selección de jueces de altas cortes. Específicamente, Guillermo aspira a ser uno de los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias, don Gustavo. Siempre un honor y un gusto estar aquí en Acento, que es mi casa de hace mucho tiempo, desde Clave Digital. Así mismo, antes de que existiera. Antes de que existiera, así es. Bueno, Guillermo, ¿por qué tú decides echar la batalla y competir para tratar de ser seleccionado como juez del Tribunal Constitucional específicamente? Bueno, soy abogado, soy politólogo y además he estado vinculado desde hace mucho tiempo a la sociedad civil, los movimientos sociales, y entendía que existía la necesidad de una voz del sector de la sociedad civil, de los movimientos sociales, en el Tribunal Constitucional. Yo pienso que el Tribunal Constitucional es un tribunal que es la garantía de los derechos fundamentales de los dominicanos, de las dominicanas, de todas las personas. Y en ese sentido, pues, cuento con la preparación académica. También soy investigador académico de Flaxo, también del equipo de investigación social de Vargas, de Taira Vargas, la destacada antropóloga. Claro. Y también, pues, recientemente acabo de hacer una investigación sobre corrupción y derechos humanos, específicamente corrupción y los derechos económicos sociales para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Es una investigación novedosa que hace una vinculación entre la corrupción y los derechos humanos, que aquí lamentablemente a veces los activistas y digamos las personas especialistas en derechos humanos no hacen también ese mismo esfuerzo en temas de corrupción. Entonces, esta investigación no se suelen cruzar esas variables. ¿Y vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Cuáles fueron los hallazgos más notables en esa investigación sobre corrupción y derechos humanos? Lo primero es eso, que hace falta, es muy necesario que se hagan investigaciones sobre corrupción y derechos humanos, porque incluso cuando hablamos, por ejemplo, ahora de estos casos de corrupción, fíjense que el Ministerio Público no ha mencionado la palabra derechos humanos en el caso, por ejemplo, ahora de los casos de los pulpos, ¿verdad? No se ha mencionado esa palabra, pero tampoco se mencionó cuando el caso de Odebrecht, en estos casos, no se ha mencionado la palabra derechos humanos. Entonces, la vinculación es la siguiente. Primero, en la medida que el Estado pierde recursos humanos recursos públicos por corrupción, pues los derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna y otros derechos humanos, pues se pierden porque esos recursos pudieran haber sido destinados para esos derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, esa vinculación es importante, que desde el Ministerio Público y desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo y también de los otros poderes del Estado, se haga esa vinculación. Entonces hay que hacer más investigaciones con respecto a esto. Eso es un resultado. Otro resultado es que aquí ciertamente se creó esa conciencia de lucha contra la corrupción y la impunidad gracias a Marcha Verde. Y ese resultado hay que resaltarlo porque en otros países de América Latina y el Caribe no existió un movimiento social tan grande y tan importante como Marcha Verde. Y eso en la investigación... En Guatemala fue importante el movimiento, llevó hasta un cambio de gobierno. Sí, en Guatemala sí, pero cuando ponemos el mapa mundial de los países de América Latina, no se ha creado un movimiento social tan importante, además de Guatemala, claro está, sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Yo diría tan duradero también. Y duradero, sí, porque estamos hablando de... Entonces, esa
esa plataforma es importante resaltarla, la resaltamos en la investigación. Y otra cosa que se ha resaltado en la investigación, comparándose con otros países, que le llamó mucho la atención al editor e investigador principal, Luis Daniel Vázquez, que es un destacado investigador de la UNAM, de la Universidad de México. Le llamó mucho la atención cómo el periodismo de investigación que ustedes hacen precisamente aquí, que ha hecho Nuria Piera, que ha hecho Alicia Ortega y que han hecho varios periodistas, ha ayudado a crear esa conciencia. Y ha ayudado porque se ha visibilizado el tema de la corrupción en los medios de comunicación. Eso no, o sea, es así en otros países de América Latina, pero hay muchas trabas y hay, digamos, represalias fuertes. Aquí también la ha habido. Incluso yo mencioné el caso de, perdón, de Altagracia Salazar y de Ricardo Nieves con el tema de Edith Febles, que ha pasado no, también. Y Marino también. Y Marino Zapete, lo mencioné en la investigación porque hay que recordar que Edith Febles fue la que denunció lo que pasaba en el Ministerio Público con los fiscales. Eso está en la investigación y eso demuestra precisamente una debilidad institucional que hoy precisamente es algo que hay que reconocer, que el Ministerio Público ahora pues tiene una cara nueva y que tiene pues una verdadera y intención. Tiene una alta valoración en la sociedad. Así es, por su persecución contra la corrupción, que era una demanda de la sociedad dominicana. Entonces eso también se vio reflejado en la investigación, la debilidad institucional, la complicidad, la impunidad, como la República Qué Dominicana. interesante, quizás si la gente que sufre negación de derechos o violación de derechos humanos tuviera más clara esa vinculación con el hecho de que otro sustrae recursos que son de la colectividad. Así es. Le diera más apoyo a la lucha contra la corrupción. Así es, eso queda demostrado que hay que hacer más investigación y difundir más este tema relacionado con los derechos humanos. Entonces, como te decía, o sea, mi lucha siempre ha sido en estos temas de derechos humanos, de transparencia. Bueno, desde muy joven, sabes que yo fundé, por ejemplo, el grupo de estudiantes de Derecho de UNIBE. Hoy estoy en la directiva del Círculo de Egresados de UNIBE y soy docente también, soy profesor de varias materias como... allá mismo en UNIBE. Allá mismo en UNIBE, sí. Como Derechos Humanos, Filosofía del Derecho, Competencias Ciudadanas, Movimiento y Tráfico Humano, de varias materias. Y me siento muy contento de mi universidad. Muy bien. Porque fui también ahora reciente reconocido como docente innovador 2019. Pero qué bien, qué bien. Me siento muy bueno, contento. entonces, Guillermo, bien, tú decides optar por uno de los puestos en el Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver quiénes te están apoyando y un poco las ideas que tú tienes para desarrollar en el caso de que tú seas elegido juez del Tribunal Constitucional, que ojalá que sí, pienso yo. Gracias. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el abogado y politólogo Guillermo Peña, candidato preseleccionado a juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Tú serías el juez más joven en esa alta corte, Sí, ¿verdad? sería el juez más joven, 37 años tengo, y además, pues, para mí sería de verdad un honor y un compromiso, porque, como les dije, o sea, siempre he estado defendiendo el tema de los derechos fundamentales. Bueno, ¿quiénes te apoyan? Porque se proponen muchas entidades, a veces organizaciones cívicas, hasta iglesias, veo que proponen personas. ¿Quiénes en tu caso te están proponiendo y te están apoyando? Bueno, hasta ahora me han estado apoyando tanto la Universidad Iberoamericana, UNIBE, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF. Sí, son tres entidades muy reconocidas, ¿no? Sí, sí. Que tienen su prestigio, qué bueno. Sí, yo, bueno, decidí últimamente y realmente cuando ellos me dijeron que sí, que estaban dispuestos a apoyar, pues me siento muy honrado, muy halagado de que tres instituciones como esta, la Universidad Iberoamericana, ¿verdad?, que tiene muchos años
en la docencia, impartiendo docencia en la universidad. Tiene prestigio. Y prestigio, así. Yo, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos también he estado vinculado mucho en la sociedad civil. Que ha hecho una labor de muchos años defendiendo a quienes apenas cuentan con alguien que se conduela de ellos cuando le violan un derecho. Así es. Y CIPAF, ni decir, Así una es, entidad CIPAF, pionera en la lucha por los derechos de las mujeres. mujeres. Magali Pineda fue mi mentora. Bueno, yo fui quizá uno de los pocos hombres que trabajó en CIPAF y siempre se lo digo a Cira. Y me siento muy orgulloso de estar ahí y de haber estado ahí, porque realmente aprendí mucho con ella. No, y yo creo que esa organización CIPAF dio lugar a que nacieran muchas otras. Así es. Y preparó a mucha gente en materia de derechos de la mujer y derechos en general. Sí, de derechos. Bueno, Sexo. ya se preseleccionaron, tú estás en ese grupo, son muchos. Sí, me ha tocado el número 27. Sí. Entonces van a comenzar ya una serie de entrevistas. ¿Cuándo empiezan? Ya comienza la semana que viene. Sí. Comienza en el número en que están en la lista serán llamados. Así es. O sea que tú no serás de los primeros en llamar. No seré, el número 27. Seré. Eso es bueno porque te da chance a tú prepararte mejor. Sí, estoy haciendo una presentación de 5 minutos como establece el procedimiento. De mi perfil académico, profesional, cuál ha sido mi trayectoria social, y estoy precisamente haciendo esa presentación. Usted sabe que luego de eso viene pues una evaluación que hará los miembros del consejo. Te harán preguntas. Y estoy precisamente ahora escuchando las preguntas y que se hicieron en la vez pasada y preparándome para... Bueno, hay que decir que tú tuviste también una experiencia, además de articulista, en medios de comunicación, con el grupo aquel que yo le propuse aquella vez a Juan Bolívar Díaz. Sí, Voces Nuevas. Sí, que estuviste tú, Milicen, hasta Carlos Pimentel estuvo ahí también. Sí, ahí estuvimos en Voces Nuevas durante más de 10 años. Un espacio más muy de 10 bueno. años. Natalia también. Sí, Natalia, más de 10 años estuve ahí con don Juan Bolívar Díaz, que nos abrió la puerta y bueno, fue una experiencia muy interesante. Luego también estuve en la República Radio. Sí, que se mantiene todavía el espacio. Se mantiene todavía el espacio, como conductor estuve ahí y ahora me mantengo como colaborador. Ahí está Jonathan también. Sí, ahí está, ahora está... sigue Milicen Uribe, y también hay otros jóvenes ahora que han entrado al espacio, porque como ahora uno tiene otras ocupaciones de trabajo. Es que ustedes ya se casaron, tienen hijos, sí, todos. Sí, hay muchas ocupaciones, pero hemos dado mucha oportunidad a otros jóvenes también que tienen esas preocupaciones sociales y que han estado en el movimiento de la sociedad civil, los movimientos sociales, para que sigan participando en los medios. Por lo que tú has visto y estudiado, Guillermo, desde que se instaló, luego de la reforma constitucional del año 2010, el Tribunal Constitucional, ¿tú piensas que esa alta corte, aquella vez hubo un debate? Recuerdo que el doctor Subero Isa, presidente de la Suprema, decía, y otros, que lo ideal era una sala constitucional dentro de la Suprema, que eso iba a crear choque de trenes. Choque de trenes, decía unos celos, unos problemas. Por lo que tú has visto, ¿tú piensas que fue fructífera la creación de esa alta corte? Pienso que sí, don Gustavo. Pienso que el Tribunal Constitucional ha jugado un rol importante de defensa y de garantía de los derechos fundamentales. Pienso que realmente no se ha dado hasta ahora ese choque de trenes, porque la conformación de los jueces del Tribunal Constitucional han estado respetando la institucionalidad. Cuando se ha presentado... Aunque han dado unos fallos y una sentencia rarosa también. Sí, hay algunas sentencias que realmente han sido cuestionadas por la sociedad dominicana. Y que han generado problemas. Que han generado problemas desde el punto de vista internacional, sobre todo de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y yo creo que eso es un reto que tiene ahora esta nueva selección precisamente el Consejo Nacional de Magistratura. Esa imagen que existe del Tribunal Constitucional, es importante que existan nuevos actores que puedan decir, bueno, ahora vienen pues jueces que van a fortalecer
la institucionalidad democrática y el tema de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Por eso creo que uno de los motivos por la que me decidí postular es porque siento, y creo que es así, que se necesita ahora en este nuevo Tribunal Constitucional voces un poco más liberales, un poco más que entiendan la situación social y política de la República Dominicana, y estaré ahí para, digamos, en el marco, claro, siempre del consenso, porque hay que entender que a veces el tribunal es un tribunal colegiado. Entonces, una voz disidente, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues tiene importancia, pero la decisión que se toma al final es por mayoría. Entonces, bueno, ahí vimos los casos de las juezas Isabel Bonilla y Katia Miguelina, que han hecho una labor muy destacada, sí, y han sustentado muy bien cuando han votado de manera disidente. Sí. Bien, en general, al margen de lo que ocurra en la selección en ese tribunal, ¿por qué tú piensas que aquí no se le suele dar la importancia que debe tener un asunto tan fundamental en un país que se supone con un sistema de derecho? Los temas de derechos civiles y humanos. Aquí se piensa, hay una deformación en el imaginario popular, que quien defiende derechos humanos defiende delincuentes. O sea, nada más errado que eso. Precisamente porque hace falta divulgar, difundir más lo que es la Constitución, cuáles son los derechos humanos y explicar mejor cuál es el alcance de esto. Yo creo que hay mucho desconocimiento, primero, de cuáles son los derechos fundamentales, de cuáles son los, digamos, fundamentos de la Constitución, y eso ha incidido mucho en que también, digamos, se rechace mucho esto. Además, hay mucha desconfianza en el sistema de justicia. Eso es importante destacarlo y es lamentable, pero tengo que decirlo. Hay colegas abogados que no les gusta decirlo, pero los indicadores, tanto como el Latino Barómetro, como la encuesta Gallup, como Barómetro de las Américas, han destacado que hay bajos niveles de confianza en el sistema de justicia. Y yo creo que también se debe a eso, que la gente dice, bueno, pero es que los jueces se venden, los fiscales se venden, y eso precisamente ha hecho que también mucha gente como que no le dé importancia a las altas cortes, porque entiende que todas las personas que están ahí se venden o hacen cosas indebidas, incorrectas. Entonces yo creo que parte de eso es destacar y digamos resaltar que un nuevo Tribunal Constitucional tiene que ponerle importancia al tema de la confianza en el órgano constitucional. Fortalecer esa imagen constitucional de cara a los colegios, a las universidades, de cara a la sociedad en general, y con sentencias que sean sentencias ejemplificadoras de derechos fundamentales, que la gente diga, bueno, yo puedo ir al Tribunal Constitucional porque cuando ocurra una violación de mi derecho, pues el Tribunal Constitucional va a decir, miren, no es así, aquí está la sentencia. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti
seguiremos haciendo la diferencia. Hoy estamos hablando de derechos civiles y humanos y de la renovación que se llevará a cabo en el Tribunal Constitucional. Precisamente estamos con Guillermo Peña, abogado y politólogo, uno de los preseleccionados para los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. ¿A quién correspondería, Guillermo, la responsabilidad primera en esa concienciación y educación cívica para que la gente entienda lo que son los derechos humanos y dónde tiene que acudir a reclamar cuando siente que un derecho le ha sido violado? Primero, el mismo Tribunal Constitucional ha estado haciendo una labor de difusión de la Constitución, ha entregado miles de pequeñas constituciones y ha estado asistiendo a varias universidades y eso, y hay que reconocer esa labor de difusión. Creo que el Tribunal Constitucional puede fortalecer esto. Creo que es importante el tema de la educación en derechos fundamentales que establece nuestra Constitución, seguir y ampliarlo. El Tribunal Constitucional puede hacerlo. También lo tiene que hacer el Ministerio de Educación para que desde niños los niños puedan conocer cuáles son sus derechos en la Constitución, los jóvenes también. Y finalmente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para que también en las universidades sea transversal el derecho constitucional, porque en mi caso yo soy abogado y sé cuáles son mis derechos, pero yo estudié Derecho. Pero ¿qué sabe, por ejemplo, quizás un publicista, quizás un diseñador gráfico, una diseñadora gráfica de cuáles son sus derechos? Entonces es muy importante que también sea de manera en la universidad, también sea impartida el derecho constitucional, que por lo menos nociones de derechos fundamentales que la gente pueda decir, no, mira, eso me viola mi derecho, eso yo estoy en contra. En el caso de ciudadanos y ciudadanas que son imputados porque se les acusa de infringir la ley, hay un viejo dicho odioso que dice el preso no es gente. Sí. La gente piensa que porque alguien vaya preso, incluso ya condenado por un determinado ilícito, ya no tiene condición humana prácticamente, y sabemos que no es así. No. ¿Cuáles son, por ejemplo, los derechos que se pierden momentáneamente mientras dure la condena para un condenado, un preso, y cuáles se conservan? Los derechos fundamentales no se pierden porque una persona sea privada de libertad. Eso es importante. La vida, resaltarlo. por ejemplo. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos fundamentales. Derecho a que no se le torture, por ejemplo, exacto, que la integridad física. Exactamente, esos son derechos fundamentales que establece nuestra Constitución y que el Estado está obligado a respetar esos derechos. Incluso hay sentencias de tribunales constitucionales y también de la Suprema Corte de Justicia que en el caso de las personas privadas de libertad, por un tema de derecho a la salud, hay una famosa sentencia que le niega a una persona privada de libertad botellitas de agua. Y hay una sentencia que dice que el Estado no puede negarle esas botellas de agua a esa persona porque obviamente estamos hablando de poner en riesgo la salud y la vida de esa persona. Entonces, hay otras sentencias interesantes en materia de derechos fundamentales para personas privadas de libertad. Y yo creo que hace falta, ese es uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, las personas privadas de libertad, al igual que otros grupos como el caso de las trabajadoras sexuales y otros grupos que también son vulnerados, que se necesita que el Tribunal Constitucional también se enfoque en garantizar estos derechos, porque no hemos visto tantas sentencias con respecto a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Pienso que ahí debe estar vinculado también a la parte que hablábamos de la necesidad de concienciación y educación, sí, porque la gente tiende a despreciar a ese grupo de la sociedad que viola la ley. Sí. Y por eso es condenado, se supone que va a pagar por esa violación, pero no es que lo debemos ya excluir y matar. Así es, eso es, yo creo que parte de también el tema de la educación. Yo creo que también la misma sociedad a veces, y es entendible que diga, bueno, pero es que no tiene derecho porque como violó la ley, o en caso, por ejemplo, grave de violación, de
de robo agravado y ese tipo de cosas, la gente, digamos, rechaza. Lo más terrible es que un Sí. ser humano le quite la vida al otro. Así ¿no? es, son asesinatos, son cosas que realmente... Pero hay que entender también que el fin de la pena es que esa persona pueda cumplir con la pena y luego reinsertarse en la sociedad. Ese es el fin de la pena. El fin de la pena es que esa persona al final pueda tener una segunda oportunidad, claro, siempre y cuando, ¿no?, se enmiende. digamos, cumpla con el procedimiento, el debido proceso, y se cumpla con los procesos y realmente el juez entienda que puede hacerlo. Entonces eso también es importante. Bueno, pues nada, te deseamos mucha suerte, Guillermo. Ojalá que tú seas uno de los seleccionados, porque además de la parte de que sería una voz con las ideas sobre los derechos, una voz liberal en esa alta corte, también pienso que sería una representación de un segmento de la sociedad. Tú todavía eres una persona joven y eso es importante también, que haya esa combinación de la experiencia, la juventud, de diversas visiones. Muchas gracias, don Gustavo, por invitarme. A de ti. verdad que es un honor estar siempre aquí. Muchas gracias. Igual a ustedes también, amigas y amigos. Gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.